El amplificador emisor común se trata de un amplificador que utiliza un dispositivo BJT para poder amplificar una corriente de entrada de colector, en este caso IC, que permitirá aumentar la corriente que llega desde la señal senoidal que se encuentra justo en la parte de la base. Esta señal senoidal se ve incrementada por un factor beta, que es el que proporciona el transistor al momento de ser amplificado. Para esta ocasión se utilizó un circuito bastante simplificado de tipo emisor común. Lo esencial aquí es encontrar la carga o el voltaje que se genera en RL a través del colector. De este modo, la corriente de colector que se amplifica mediante el transistor es la que acaba convirtiéndose en la señal senoidal. Para esta práctica también se consideraron en total 4 factores diferentes. En el primero, la señal de entrada dividida para 2, en el que analizáramos su voltaje DC y su voltaje AC, y también la señal de entrada, pero esta vez en su valor original obtenido en el preparatorio, de modo que podemos obtener igual sus valores en voltaje DC y sus valores en voltaje AC. Para los valores DC se tomaron en cuenta lo que es el voltaje colector emisor generado en el transistor en ambas ocasiones, la corriente de colector que pasa a través de ellos y la potencia disipada. Mientras que en AC se consideraron el voltaje eficaz que se encuentra en la entrada y el voltaje eficaz que se encuentra a la salida. Mediante estos dos podemos obtener tanto la ganancia de voltaje como la de corriente. Ahora, para el análisis de resultados tenemos las mediciones en DC y en AC. El análisis en DC, la polarización del transistor. Los valores medios en DC muestran un correcto funcionamiento del transistor en la región activa. Un valor de BCE adecuado asegura que el transistor no esté saturado ni en corte, permitiendo la amplificación. Incremento de corriente con el BP. Al aumentar el voltaje de entrada, tanto la corriente de base como la de colector aumenta significativamente. El análisis en AC. La ganancia para BP sobre 2, la ganancia medida en esta condición es 4AB, lo que indica que el amplificador funciona de manera eficiente. La ganancia para BP. Cuando el voltaje de entrada se incrementa, la ganancia disminuye, lo cual puede ser porque el transistor no puede amplificar toda la señal de entrada, por eso se reduce la ganancia. Con un voltaje de entrada mayor, el transistor puede salir de la región activa. La relación de entrada y salida. Observando los valores de VRMS de entrada y VRMS de salida, se puede inferir que el circuito amplifica eficientemente las señales de baja amplitud, pero pierde linealidad con entradas más grandes. Observamos que el comportamiento en DC refleja una correcta polarización del transistor. El voltaje colector emisor en BP se encuentra dentro de la región. Las mediciones en AC, la ganancia de voltaje disminuye al aumentar el voltaje de entrada y el transistor se refleja. En el 2, la ganancia de voltaje en un amplificador es la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada, como que se da en forma, y basándonos en los datos que obtenemos de la práctica tenemos que en la coherencia en configuración emisor común. Luego, cuando el voltaje de entrada excede el valor calculado, este diseño se observa. Hay un recorte de señal. Si el voltaje de salida alcanza el VCC o cae por debajo de cero, el amplificador entra en recorte. La saturación del transistor. Un voltaje de entrada excesivo puede provocar que el transistor pase de la región activa a la región de saturación, perdiendo capacidad de amplificación lineal. Como conclusiones, en la práctica número 9 logramos comprender un poco más el funcionamiento del circuito amplificador en emisor común, que como su nombre lo indica, se caracteriza por tener el emisor conectado a tierra y la carga, el voltaje de salida, conectado en el colector del circuito. Este circuito se caracteriza principalmente por tener un voltaje de salida amplificado y desfasado 180 grados con respecto al voltaje de entrada. Otras características más que pudimos ver es que tenemos que introducir un voltaje un poco bajo en el orden de los milivoltios para lograr tener una amplificación adecuada, ya que en nuestro caso se nos recortaba la señal de salida justamente porque choca con el voltaje en continua que hay me parece en el colector en este caso.